lo que acaba de ocurrir en el Caribe podría marcar un antes y un después en la relación entre Estados Unidos y Venezuela. En una operación militar relámpago, el presidente Donald Trump anunció al mundo que 11 presuntos narcoterroristas fueron eliminados en un ataque devastador contra una embarcación que, según Washington, transportaba drogas rumbo a territorio estadounidense. Una noticia que no solo sacude a Caracas, sino que enciende todas las alarmas en América Latina y en el hemisferio occidental. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a contarte expone la creciente tensión entre la Casa Blanca y el régimen de Nicolás Maduro, una tensión que ya dejó de ser amenaza para convertirse en fuego real. Y antes de continuar, recuerda suscribirte a Vector Internacional y activar la campanita, porque aquí siempre tendrás la información más explosiva y sin censura. Donald Trump eligió su propia red social, Truth Social, para lanzar la bomba informativa. Estados Unidos había ejecutado un ataque quirúrgico en aguas internacionales al sur del Caribe contra un barco operado por el Tren de Aragua, la megabanda nacida en Venezuela que se ha convertido en uno de los grupos criminales más temidos del continente. Según el mandatario, la embarcación transportaba cargamentos de narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos, y en la acción militar murieron 11 personas que fueron identificadas positivamente como narcoterroristas. Trump fue categórico que esto sirva de aviso a cualquier persona que piense en traer drogas a los Estados Unidos de América. Una frase que resuena como advertencia, pero también como declaración de guerra contra las redes criminales de origen venezolano, que, desde hace años, son señaladas como responsables de buena parte de la violencia y el tráfico ilícito en la región. El presidente republicano no se limitó a dar cifras y nombres. Junto con su mensaje, compartió un video no clasificado que, según él, mostraba la operación en tiempo real. Las imágenes eran contundentes: una lancha larga, con varios motores fuera de borda, se desplazaba a gran velocidad en el mar abierto. De repente, un resplandor incandescente iluminó la embarcación y en cuestión de segundos la nave quedó envuelta en llamas, hasta quedar reducida a chatarra flotante. El video circuló rápidamente por todo el mundo, alimentando tanto la narrativa de fuerza de Washington como las dudas sobre la veracidad de la grabación. Para Trump, el material era una prueba de que su gobierno está actuando con determinación para cortar de raíz lo que considera la mayor amenaza narcoterrorista del hemisferio. El ataque, definido por el Pentágono como una operación cinética de precisión, no dejó bajas en las fuerzas estadounidenses. Ningún soldado, ningún buque norteamericano sufrió daños. El mensaje era claro: Estados Unidos podía golpear con contundencia sin arriesgar vidas de su propio lado, pero lo que más llamó la atención no fue solo el resultado militar, sino el lugar donde ocurrió: aguas internacionales cercanas a Venezuela, un espacio que desde hace semanas se había convertido en el centro de maniobras y advertencias. Apenas días antes, Trump había ordenado reforzar la presencia naval con destructores, submarinos y barcos de asalto. Lo que parecía una simple demostración de poder terminó transformándose en una acción directa, que ahora aumenta exponencialmente la tensión en la región. El detalle del blanco elegido también genera debate. Según Trump, el barco pertenecía al Tren de Aragua, una organización nacida en una prisión del estado de Aragua, en Venezuela, hace más de una década, y que con el tiempo se expandió a Colombia, Perú, Chile, Ecuador y hasta ciudades estadounidenses, aprovechando la migración masiva de venezolanos que huyeron de la crisis económica y política. Washington sostiene que este grupo no es solo una banda de delincuentes, sino una organización terrorista que actúa bajo la sombra y el control de Nicolás Maduro. En su declaración, el presidente estadounidense fue directo: el TDA opera bajo el mando de Maduro, y es responsable de asesinatos en masa, narcotráfico, tráfico sexual y actos de violencia y terror en Estados Unidos y en el hemisferio. La acusación no es nueva, pero sí más fuerte que nunca. Desde hace años, el gobierno republicano ha señalado a Maduro como el supuesto jefe del Cartel de los Soles,
una red de narcotráfico ligada a altos mandos militares venezolanos. Ahora, con este ataque, Trump no solo reafirma esa narrativa, sino que eleva el discurso al máximo nivel, vinculando directamente al presidente venezolano con una de las organizaciones criminales más violentas de América Latina. Sin embargo, esta versión choca con lo que han indicado los propios servicios de inteligencia estadounidenses. En informes recientes, analistas de seguridad admitieron que, aunque existen nexos oscuros y sospechosos, no hay pruebas concluyentes que demuestren de manera definitiva que Maduro tenga el control directo del Tren de Aragua. La contradicción es evidente. Trump habla de certezas, mientras la inteligencia reconoce vacíos de evidencia. Pero en política, y más aún en un escenario de confrontación internacional, la narrativa muchas veces pesa más que los hechos comprobados. Lo que sí es un hecho es que Trump decidió mostrar músculo militar en una región que por años había quedado fuera de acciones directas de este tipo. Las operaciones estadounidenses contra grupos criminales en el Caribe o en aguas cercanas a Sudamérica no son comunes, y mucho menos de esta magnitud. El ataque contra el barco del Tren de Aragua marca, según expertos, un giro estratégico de la guerra declarada contra el narcotráfico en tierra firme a una nueva etapa de operaciones marítimas de gran alcance, un movimiento que, al mismo tiempo, sirve de advertencia a Maduro y a cualquier actor estatal o no estatal que se atreva a desafiar la política antidrogas de Washington. Algunos especialistas consultados por medios internacionales señalaron que lo más relevante no es la eliminación de 11 criminales, sino el precedente que sienta la Casa Blanca. Estados Unidos mostró que no dudará en utilizar su poderío bélico para atacar, incluso fuera de su territorio y sin esperar cooperación de gobiernos que considera cómplices o incapaces de frenar el tráfico. Para Trump, la guerra contra el narcotráfico no es una metáfora, sino un frente de batalla literal, y con este golpe en el Caribe, lo dejó más claro que nunca. En este primer acto de la historia, la pregunta que queda flotando es, ¿hasta dónde llegará esta escalada? Si Estados Unidos ya se atrevió a disparar en aguas cercanas a Venezuela, ¿qué ocurrirá cuando decida que el verdadero objetivo no es una lancha con droga, sino el propio régimen de Maduro? Las cartas están sobre la mesa, y lo que parece un episodio aislado puede ser la chispa que encienda un conflicto de proporciones aún mayores. Lo que ocurrió después del anuncio de Donald Trump no fue silencio, sino un terremoto político y mediático que sacudió a Caracas y a toda América Latina. Apenas unas horas después de que el presidente estadounidense confirmara el ataque y la muerte de 11 presuntos narcoterroristas, el régimen de Nicolás Maduro activó su maquinaria propagandística para desmentir y, al mismo tiempo, victimizarse frente a la comunidad internacional. La televisión estatal venezolana transmitió imágenes cuidadosamente preparadas en las que Maduro, acompañado de su esposa Cilia Flores, aparecía caminando entre las calles de su barrio natal, abrazando simpatizantes y proclamando que Dios está con nosotros frente a las amenazas imperialistas. La intención era clara: contrarrestar el golpe militar con un mensaje emocional, presentando a Maduro como un líder cercano a su pueblo, arropado por la fe y el patriotismo. El contraste entre las llamas del barco destruido en el Caribe y la imagen de Maduro, entre vítores y flores, no pudo ser más evidente. De un lado, Trump mostrando poder militar, fuego y muerte de supuestos criminales. Del otro, Maduro intentando exhibir ternura, apoyo popular y victimización. Pero, detrás de la sonrisa y las cámaras, lo cierto es que el ataque estadounidense dejó en evidencia la vulnerabilidad del régimen y la incapacidad de controlar los mares por donde circula buena parte del narcotráfico que sale de Venezuela hacia Centroamérica y Estados Unidos. El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, fue más allá y cuestionó la veracidad del video publicado por Trump. Según él, las imágenes eran una animación casi caricaturesca, probablemente generada por inteligencia artificial. En sus declaraciones, difundidas por Telegram, el funcionario insinuó que Washington había fabricado pruebas para justificar una agresión militar. El argumento buscaba sembrar dudas sobre la operación,
pero rápidamente fue desacreditado por analistas de defensa y expertos en imágenes satelitales, quienes confirmaron que el material publicado mostraba características consistentes con una explosión real registrada en tiempo y forma. Lo que quedaba claro era que el régimen intentaba ganar tiempo y confundir a la opinión pública, mientras la presión internacional aumentaba. Maduro no se atrevió a referirse directamente al ataque, evitó dar declaraciones concretas sobre la embarcación destruida o sobre las 11 muertes anunciadas por Trump. En cambio, recurrió a un discurso repetido, acusó a Estados Unidos de codiciar las riquezas de Venezuela, principalmente su petróleo y su gas. Van por nuestras reservas, van por nuestros recursos, dijo en un mensaje transmitido en cadena nacional, insistiendo en que Venezuela es un bastión de soberanía frente a un imperio voraz. Este argumento, sin embargo, se contradice con la realidad. Desde hace años, informes internacionales advierten que parte de los cargamentos de cocaína que atraviesan el Caribe tienen origen en territorio venezolano, protegido por redes criminales y militares corruptos que facilitan la salida de la droga. El impacto regional no tardó en sentirse. Gobiernos de países como Colombia y Brasil observaron con atención la operación estadounidense, conscientes de que el Tren de Aragua también ha extendido sus tentáculos en sus territorios. De hecho, informes de la Policía Federal brasileña y de la Fiscalía colombiana señalan que este grupo delictivo controla rutas de migración ilegal, tráfico de armas y prostitución forzada, afectando la seguridad interna de varias naciones. El ataque de tramo fue leído como un mensaje no solo a Venezuela, sino a toda América Latina. Si los estados no son capaces de frenar estas redes, Estados Unidos lo hará con su poder militar. Dentro de Venezuela, la respuesta del régimen fue movilizar tropas. Según fuentes oficiales, unos 15.000 soldados fueron posicionados a lo largo de la costa y de la frontera con Colombia. Maduro también llamó a la población a enlistarse en milicias civiles, con el objetivo de crear una república armada dispuesta a resistir lo que definió como la amenaza más grave que el continente enfrenta en 100 años. La narrativa del enemigo externo volvió a ser el centro de su propaganda. Estados Unidos es presentado como un invasor dispuesto a saquear al país, y el pueblo venezolano como un ejército de resistencia. Sin embargo, la realidad económica y social contradice este discurso. Millones de ciudadanos sobreviven en la pobreza extrema, la inflación ha pulverizado salarios y los servicios básicos están colapsados. Hablar de una movilización popular en defensa del régimen suena más a ilusión propagandística que a un escenario factible. Al mismo tiempo, el ataque abrió un debate crucial. ¿Está Estados Unidos probando el terreno para una intervención mayor? Expertos en seguridad consultados por medios internacionales señalaron que este tipo de operaciones quirúrgicas suelen ser antesala de campañas más amplias. La estrategia sería enviar un mensaje de poder, medir la reacción del adversario y preparar la narrativa interna y externa para justificar acciones futuras. De hecho, no es casualidad que Trump haya subrayado que el ataque ocurrió en aguas internacionales y que ningún militar estadounidense resultó herido. El objetivo es mostrar que Washington puede actuar con legitimidad y sin costos internos, mientras el enemigo queda expuesto como responsable del narcotráfico y la violencia. La figura del Tren de Aragua juega un papel central en esta ecuación. Nacido en una prisión venezolana, el grupo se transformó en una multinacional del crimen, con células en al menos 10 países de la región. Se le atribuyen delitos que van desde asesinatos y secuestros hasta tráfico de drogas y explotación sexual. Para Washington, es el ejemplo perfecto de cómo el colapso institucional de Venezuela permitió la expansión de mafias que hoy amenazan la seguridad del hemisferio. Y aunque los servicios de inteligencia de Estados Unidos no han encontrado pruebas definitivas de que Maduro controle directamente al Tren de Aragua, la narrativa política de Trump no necesita certezas judiciales, basta con señalarlo para vincular al régimen con el narcotráfico internacional y justificar acciones más contundentes. Las dudas sobre el video publicado por Trump también merecen atención.
Caracas insiste en que fue generado por inteligencia artificial, pero expertos de defensa coinciden en que, aunque es posible manipular imágenes, el material presentado tiene una coherencia difícil de replicar digitalmente sin dejar rastros evidentes. Además, fuentes del Pentágono confirmaron off the record que el ataque fue real y que la operación contó con apoyo de inteligencia satelital y drones de reconocimiento. En otras palabras, la hipótesis de una farsa tecnológica parece más una excusa desesperada del régimen que una posibilidad real. Mientras tanto, la comunidad internacional se encuentra dividida. Algunos gobiernos aliados de Washington celebraron la acción como un golpe certero contra el narcotráfico, mientras otros, especialmente en el Caribe y en Sudamérica, expresaron preocupación por la escalada militar. Temen que este tipo de operaciones abra la puerta a una confrontación abierta en la región, lo que tendría consecuencias desastrosas para la estabilidad económica y política. La Organización de las Naciones Unidas y organismos multilaterales han pedido moderación, pero lo cierto es que las palabras pesan poco cuando los misiles ya han sido disparados. El mensaje de Trump a su audiencia interna también es innegable. En un momento en que la crisis del fentanilo golpea con fuerza a ciudades de Estados Unidos, y la opinión pública exige soluciones, presentar un ataque contra narcoterroristas extranjeros refuerza su imagen de líder fuerte y decidido. La narrativa es clara: mientras otros gobiernos toleraron el crecimiento del narcotráfico, Trump promete eliminarlo, incluso si eso significa atacar directamente a embarcaciones en el Caribe. Es un discurso que apela al miedo y al orgullo nacional, y que busca consolidar apoyo en un contexto político cada vez más polarizado. En el terreno, la situación sigue siendo tensa. Tropas estadounidenses continúan patrullando aguas cercanas a Venezuela, mientras la inteligencia monitorea posibles represalias. Maduro, por su parte, intenta mantener la calma de sus bases con discursos llenos de retórica patriótica, pero la realidad es que el régimen enfrenta uno de sus momentos más delicados en años. No se trata solo de un choque militar aislado, sino de una señal de que la paciencia de Washington se agotó. El ataque contra el barco del Tren de Aragua es un mensaje doble: a los criminales, de que serán cazados donde estén, y a Maduro, de que su margen de maniobra se reduce cada vez más. La historia no termina aquí, por el contrario, apenas comienza. La pregunta que queda flotando es qué ocurrirá cuando Estados Unidos decida que los golpes selectivos ya no son suficientes. ¿Se atreverá Trump a escalar la confrontación hasta un punto de no retorno? ¿Responderá Maduro con un contraataque, arrastrando a la región a un conflicto mayor? Lo cierto es que, con cada día que pasa, el Caribe se convierte más en un polvorín listo para explotar, y el mundo entero observa con atención, porque lo que está en juego no es solo el destino de Venezuela, sino el equilibrio de poder en todo el continente.